quieres la introducción. Estamos agradecidos porque están aquí en su iglesia y aquellos que nos ven, les damos también el anuncio que pueden participar. Llámenos, hagan sus preguntas, sus comentarios, sus testimonios, pero todos sean bienvenidos y esperemos que nos gocemos en la reflexión, en el repaso de la lección de esta semana, Isaías. Isaías es un libro muy interesante e impactante que nos habla precisamente del reino de Dios, al sermón que acaba de terminar el pastor. Entonces, iniciamos con nuestro estudio de escuela sabática. Adelante, Manuel. Buenos días a todos, hermanos. Bueno, lo haremos de este modo. Primero voy a tener una introducción general a la lección y luego pues podremos participar todos. Aquí el hermano Juan Francisco me está acompañando, agradezco esa compañía porque entre los dos lo haremos mucho mejor que uno solo. Bien, la idea de tener esta introducción es porque queremos primero tener un bosquejo general de toda la lección y luego ir a los detalles. Queríamos comenzar por explicar que la Biblia no es un libro de historia. La Biblia es la revelación sobre el origen del pecado, la caída del ser humano, el plan diseñado por Dios para su salvación, para la salvación de la humanidad, y todo esto teniendo como protagonista al Hijo de Dios, o sea, a Cristo. Ahora, la historia, ¿por qué aparece en la Biblia? La historia aparece por dos razones. La primera razón es que todo el plan de la salvación se desarrolla en la historia. Entonces tenemos que tener ubicadas las cosas en espacio y en tiempo. La segunda cosa o la segunda razón por la que la historia aparece en la Biblia es porque nos muestra o nos da testimonio de los éxitos, de los aciertos, de los fracasos, de los errores que han tenido lugar en el pueblo de Dios. Entonces nosotros debemos utilizarlos para orientar mejor nuestras vidas, para elevar nuestra fe, para aprender a confiar en Dios y no en nosotros mismos. La historia del fracaso de Sennacherib, que es la mayor parte de la lección, Francisco, que vamos a ver esta semana, frente a las puertas de Jerusalén, y el posterior fracaso de Ezequías frente a las tropas de Babilonia, nos ofrecen dos caras de una misma moneda. Allí, pues, nosotros podemos obtener enseñanzas que debemos aplicarlas a nuestras vidas. De una parte se muestra el resultado de la plena confianza en Dios y de la otra parte se está mostrando lo que significa la ostentación con aquellas cosas o a dónde puede llevarnos esa ostentación. Cuando nos enfocamos excesivamente en la historia, sin buscar la aplicación que la palabra de Dios tiene a nuestras vidas, podemos estar haciendo un mal uso de la historia en la revelación bíblica. Nosotros, recuerden, esto es una lección muy importante, y ahora vamos a ver los grandes temas maestros de esta lección muy brevemente, pero observen esto. El fracaso de Ezequías frente a los babilonios, un hombre que era un héroe de la fe, los errores que cometió Abraham, el padre del pueblo de Dios, los errores que tuvo David, que fue el hombre con el corazón semejante al corazón de Dios, todo esto nos muestra o nos debe llevar este conocimiento a una reflexión humilde de nosotros mismos. Nosotros no estamos a la altura de Abraham, no estamos a la altura de David, no estamos a la altura de Ezequías.
Entonces, pero ellos se equivocaron, ellos tuvieron problemas. Entonces, esa enseñanza debe llevarnos a una reflexión desde la humildad. Si ellos tuvieron problemas, con más razón podemos tener problemas nosotros. Los grandes temas maestros, a nuestro modo de ver, en la lección de hoy, son 4. Bueno, no quiere decir que tengan que estar de acuerdo conmigo, pueden no estarlo, pero bueno, hay 4 temas maestros. Primero, confiar en Dios y prepararse. Nosotros confiamos en Dios, pero tenemos que prepararnos. ¿Y por qué? Porque la preparación forma parte de la fe. Observen, Ezequías creyó, era un hombre de fe, él entendió que Dios lo iba a ayudar, él estaba seguro de que Dios lo iba a ayudar, y máxime cuando llama a Isaías. Pero trabajó, reparó las murallas, hizo todo aquello. ¿Por qué? Porque eso formaba parte de su fe. Él sabía que Dios lo iba a salvar, pero él tenía que hacer su parte. Nosotros, pues nos pasa lo mismo, tenemos que hacer lo mismo. Vemos un montón de ejemplos, hay una cantidad grande de ejemplos sobre esto, de cómo nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Cuando Cristo resucitó a Lázaro, le dijo a las personas que quitaran la piedra. No era necesario que Dios quitara la piedra. Ahora, lo que no podían hacer ellos era resucitar a Lázaro. No era necesario que Dios arreglara las murallas. Lo que iba a hacer Dios era ganar la batalla. ¿Se dan cuenta? No era necesario, como digo, cuando las personas recogían el maná, ellos tenían que recoger el maná, pero ellos no podían producir el maná. Ahí estaba la parte que hacía Dios. Cuando no hizo el arca, él sabía que Dios lo iba a salvar, pero él tenía que hacer el arca. Dios no tenía que hacer el arca la podía haber hecho cualquiera que Dios buscara. Pero el diluvio no lo podía producir ni evitar nadie que no fuera Dios. Y es donde nosotros tenemos que tener claro. Por ejemplo, hoy, un ejemplo, doctor, mi hermano médico aquí. Cuando yo me puse las 2 vacunas, ¿verdad? Las 2. Cuando me estaban poniendo la vacuna, yo estaba orando. Señor, te ruego que esta vacuna me inmunice contra esta enfermedad. Pero yo no dejé de ponerme la vacuna porque esa era mi parte. Y yo vengo aquí y ahora me he quitado la mascarilla porque estoy aquí arriba lejos de ustedes y estoy inmune. Pero me la pongo. Esa es la parte que me toca a mí. La otra, que ustedes no me contagien o yo no los contagie a ustedes, esa es la obra de Dios. Esto es, confiamos pero hacemos. Mezclar la verdad con la mentira es otro de los grandes temas maestros. Eso lo vemos todos los días. En la política, ahora la turbulencia que hubo aquí con toda la política, ya pasó. Ahora estamos tranquilos, todo el mundo da lo mismo si es Biden o es Juan o es Pedro el que gobierna los Estados Unidos. Como puse yo en una de las reflexiones, el que esté ahí gobernando los Estados Unidos lo habrá elegido Dios. No nos entretengamos con eso, que esa es la obra del diablo. Ahora le ofrecen una pastilla. Dice que usted... que le ponen a una señora que está arrugadita como una pasita, ¿verdad? Y al lado ponen a la señora que parece que tiene 15 años. Y le dicen que la pastilla hace ese milagro. La verdad y la mentira. La pastilla está hecha para quitarle las arrugas. Quizás se la va a suavizar un poquito, pero no va a ser eso que dice ahí. O le ponen a un individuo que va a ponerse flaco y entonces es gordón y al lado le ponen a un Superman lleno de músculos y todo eso. Y así es como él va a quedar. La verdad y la mentira nos confunde. El otro gran tema maestro es no querer hacer la parte que corresponde a Dios. Si Ezequiel hubiera salido a combatir las tropas de Sennacherib, habría perdido la batalla, seguro, porque esa no era su parte, esa era la parte de Dios. Si los que quitaron la piedra hubieran intentado resucitar a Lázaro, habrían fracasado. O sea, hay una parte que es de Dios y que nosotros debemos dejársela a Dios. Y en eso consiste la fe. Hacemos nuestra parte confiando que Dios va a hacer la otra, la que nosotros no podemos hacer. Y el último de los temas maestros que había elegido, Francisco, si tienes otros, pues puedes decirlo, o alguno de ustedes, no atribuirnos la gloria que le corresponde a Dios. Imagínense ustedes que Noé hubiera dicho, sí, pero yo logré salvar a mi familia porque yo construí un arca y me pasé decenios construyendo un arca y pude salvar a mi familia. No, tú pudiste salvar tu familia porque Dios te mandó a hacer un arca y te dijo cómo la tenías que hacer. O que los que quitaron la piedra hubieran dicho, no, si yo no quito la piedra, Lázaro no sale. O el del maná hubiera dicho,
Yo alimenté a mis hijos durante el éxodo porque todos los días iba a recoger el maná afuera. ¿Les parece bien? Entonces no nos atribuyamos la gloria que le toca a Dios. Porque cada vez que confiamos en Dios, la parte que nosotros hacemos, aunque nos parezca enorme, es insignificante. Dios hace el milagro, lo que no es posible. Bueno, esta es la introducción, Francisco. Bueno, ¿alguien de ustedes, hermanos aquí presentes o que nos están viendo, tienen alguna opinión? Con toda confianza, sí. Vamos a hacerlo tipo charla, ¿ok? En cual todos debemos participar. Pero veamos el versículo de memoria, Isaías 37, 16, dice así: Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Y aquí vemos en el primer día una sorprendente historia en la cual ustedes leyeron, sí, que la gente realmente estaba ¿qué? ¿Qué estaban haciendo ahí? Estaban huyendo de este poderoso ejército en el cual era el ejército de Sennacherib. Todos estaban huyendo, sí, veían sí que Sennacherib tenía un poder tremendo de dar vida y quitar a aquellos que no se sublevaban a sus deseos. Dentro de la historia también vimos que acechó y sitió y conquistó una gran cantidad de ciudades. Las ciudades de Israel, ¿sí? No de Judea, pero de Israel. Estas son algo sin igual, porque ahorita vamos a comenzar con los... sí, ahorita voy a darle la palabra, hermano. Algo de lo importante que nos muestra el poder de Dios es que en los murales de Sennacherib, ¿sí?, no está ningún indicio del sitio o de la conquista de Jerusalén que vamos todos a comentar. Adelante, hermano Lizarzaburo. ¿Estaba Lizarzaburo? Sí, quería solamente recalcar lo que dijo el hermano Manuel, que este libro, la Biblia, no es un libro de historias, sino que es un libro que nos narra la historia con la finalidad de sacar una lección, un provecho de lo que está sucediendo y lo que nos está sucediendo ahora. ¿Qué sucedió en el pasado y qué está sucediendo ahora? Y nosotros debemos sacar una lección para el presente. Eso es muy importante para cada uno de nosotros. Amén. Yo creo que, mira, Carlos podría también opinar. Carlos, si quieres acércate un poco para acá, porque es que Carlos iba a participar con nosotros aquí, pero llegó un poquitín tarde. Entonces, bueno, aquí en la lección del ¿cuál es este? El domingo, ¿no? Aquí habla aparte de lo que estuvimos comentando. Dice que hay una pregunta, dice, ¿cómo se preparó Ezequías para un enfrentamiento con Asiria? Entonces, esto me gustaría que lo comentáramos desde el punto de vista de cómo nos también preparamos nosotros, cómo nos estamos preparando para nuestro enfrentamiento con los ejércitos de Satanás. Carlos, ¿quieres ayudarnos un poquito? ¿Cómo lo ves? Le voy a pasar ahí el micrófono. Sí, llévale el micrófono, claro. Hermano, le ajusta este y le voy a pasar. Ya. Gracias, Utilia. ¿Cómo lo ves, Carlos? Me imagino que estás muy bien preparado con esta lección.
cómo nos estamos unos. preparando nosotros para nuestra batalla con Sí. con los ejércitos de La- Dios, con los la- ejércitos de Ezequías. Digo, la perdón, verdad de que- Satanás. El hermano Lizarzaburo, hay un texto en el 1 Corintios capítulo 10 y el versículo 11 que dice así: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. O sea que toda esta historia, la Biblia, no quiero contradecir al hermano, la Biblia sí trae historia y mucha, y tiene, pero esas historias bíblicas de nada serviría si nomás quedaran como historia, como lo dijo el hermano Juan Lizarzaburo. Ahora, ¿en qué nos beneficia hoy estudiar esta lección? ¿De qué me vale a mí hoy saber de que en un momento tan crítico de crisis, de guerra, de persecuciones, que esta gente hacía, los asirios eran tremendos? Le sacaban la piel a las personas, le ponían sal, lo estaqueaban, le cortaban sus extremidades, o sea, todo este tipo de manera de aterrorizar a las personas, y saber de que se venía asomando cada vez más hacia el reinado de Ezequías. Yo me imagino, y como todos nosotros, nos quedaríamos sumamente espantados, pero ¿de qué manera la lección de esta semana específicamente nos ayuda a nosotros hoy? Con mis problemas que yo tengo hoy, ya sea en el matrimonio, ya sea en el área de la salud, ya sea en mis relaciones, en mi vida espiritual. ¿De qué me sirve saber de ese Dios tan poderoso? Eso es lo que nosotros debíamos de aprender hoy, de cómo yo puedo salir hoy de la iglesia sabiendo de que si estoy sin trabajo, Dios está en el control, de que Dios va a proveer. O sea que hay una parte que yo tengo que hacer, sí es cierto, pero como decía el hermano Manuel, la parte del milagro, la parte sobrenatural es de Dios. Y la fe, para poder ver lo sobrenatural, primero tiene que creer lo natural. ¿Y qué es lo natural? Lo natural es que si yo estoy enfermo, yo debo de hacer algo para cuidarme. Lo sobrenatural, que es la sanación, que es el milagro de curar un cáncer, de un problema, de un divorcio, eso solo lo puede hacer Dios. Lo único que yo puedo hacer es creer en lo natural que tengo, es de cuidar de mi esposa, de mis hijos, de mi salud. Debo de hacerlo, pero eso no quita de que yo debo de entender que quien realmente puede sanar y restaurar y crear nuevas las cosas es Dios. De ahí es la importancia de esta lección, de que entendamos que Dios está dirigiendo este mensaje para su pueblo. Sí. Amén. Gracias, Carlos. ¿No? Ok. Algo importante en este día, el lunes, el día de domingo, sí, vemos cómo Acaz murió y quien siguió en el reino fue Ezequías. ¿Y qué hizo Ezequías? Ezequías hizo lo que deberían de haber hecho todos los reyes anteriores de Israel y Judea, ¿sí? Honrar al Señor, quitar los ídolos de los lugares altos. Es algo importante aquí porque vamos a ver que uno de los meollos también ahí que acusaron a Ezequías, Sennacherib, fue eso, lo que él hizo, quitar esos ídolos de los lugares altos. Algo también importante, este es el rey que se rebela contra Sennacherib. ¿Acaso nosotros no hemos tenido la oportunidad también de rebelarnos, sí? ¿Rebelarnos contra qué? Con el estilo de vida erróneo que probablemente hemos seguido, ¿ve? Entonces nos da un ejemplo importante. Y no solo eso, como ya lo mencionó a Manuel, a Carlos, sí, también Ezequías tuvo que hacer su parte. ¿Qué parte hizo él? Él fortificó las ciudades, hizo torres, entrenó a su ejército, pero más que nada también fue un líder. No un líder solo militar, político, sino también siguió ese liderazgo por medio de la fe en quién, en el Dios que él creía. Y es algo importante que debemos de ver, porque son bases para ver qué pasó más después, ¿sí?
¿Quiere comentar algo, Manuel? Sí, yo creo bueno, es interesante aquí, muy importante, señalar que en ningún momento Sennacherib salió con su ejército a combatir Ezequías en ningún momento salió con su ejército fuera de las murallas. Él sabía que esa parte no le tocaba hacerla a él. Y bueno, entonces aquí viene en la lección del lunes y del martes, yo creo que ambas lecciones tocan prácticamente el mismo problema, y es la influencia que tiene la propaganda. La propaganda en todas las esferas, y esto es algo que han utilizado los ejércitos a través de todos los tiempos. Los ejércitos, siempre que van a atacar una fortaleza, a enfrentarse a otro ejército, primero intentan desmoralizar al enemigo. O sea, hacer que el enemigo se sienta derrotado antes de llevar a cabo la batalla. Entonces aquí esta lección nos muestra algo tremendo, las lecciones o sea, las partes del lunes y el martes. Nos muestra algo tremendo. Creo que por allá levantaron la mano. Te doy en un minuto, te doy la palabra, Mirna. Algo tremendo, las lecciones del lunes y el martes. En primer lugar, Ezequías envió a sus embajadores a entrevistarse con el militar aquel de Sennacherib. ¿Y qué les dijo? No conversen con él, no le contesten sus preguntas, nada de eso. Pero ellos transmitieron un mensaje de terror, y todo lo que estaban diciendo era verdad en un porcentaje altísimo. Es verdad que era un ejército superior. Había una relación de fuerza tremendamente dispar, donde quizás habían 20 asirios por cada soldado, o 10 o 15 o 20, no sé cuántos. Era un ejército victorioso que venía con toda aquella ínfula de las victorias. Era un ejército mejor entrenado que el de Israel, porque había hecho montones de batallas en montones de lugares. Era un ejército muy bien preparado y muy superior al ejército israelita. Entonces eso era verdad. ¿En qué se equivocaron? Se equivocaron ellos cuando subestimaron lo que Dios podía hacer. Y eso es lo que pasa con la lección del martes, cuando vemos que el pueblo de Israel estaba conmocionado, estaba aterrorizado, temeroso por la situación de que se tenían que enfrentar a un ejército que humanamente los tendría que haber hecho, como se dice vulgarmente, los tenía que haber hecho polvo, o sea, los tenía que haber destruido. Humanamente eso era lo que tenía que suceder, esa era la lógica. Pero entonces, ¿cuál fue la posición y la actitud de Ezequías? Oración, ayuno, trabajar, nosotros vamos a ganar. Mandó a buscar a Isaías para que lo orientara, y confió en Dios. Esto fue el centro, el corazón de la victoria, y es el corazón de la victoria en cada uno de nosotros, cuando sabemos que el ejército al que tenemos que enfrentarnos es infinitamente más poderoso que nosotros, pero que hay otro ejército más poderoso que ese en el cual nosotros podemos confiar. Hacer nuestra parte y dejar que Dios haga la suya. Mirna, por favor, tú tenías algo que decir. Muchas gracias. Sí, el hermano mencionó propaganda. Y la propaganda la vamos a encontrar de muchas formas en diferentes personas. Pueden usar, digamos, el chisme, las murmuraciones, y eso hace que otros se desanimen. Eso hace que nosotros influenciemos en otras personas negativamente. Y esto pasó con todo este pueblo. Ellos llegaron a temer, humanamente, pavor. Pero me gusta la parte de acá del día domingo, dice, ¿en quién confiaba Ezequías? Y voy a leer en Filipenses, en el versículo 2, que tenemos acá, Filipenses 2:12, que dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, dice, como siempre habéis obedecido. Esto es muy importante.
no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ezequías no solo era un rey muy organizado, sino que también él tenía liderazgo militar. Y esto nos dice que su liderazgo espiritual, ¿cómo estaba? Para poder llevar a este pueblo a confiar en Dios. Y esto me lleva a mí en el presente. Cuando llegan las pruebas, cuando llega en el momento en que nosotros nos sentimos atados o solos o desanimados, quiere el Señor que estemos obedeciendo, estemos conectados para que entonces seamos espiritualmente fuertes y poder enfrentar las pruebas cuando lleguen. Sí, gracias, Mirna. Algo que quiero comentar también acerca de propaganda, sí. Acuérdense que el ejemplo que estamos viendo aquí en la historia de Sennacherib, Ezequías, sí. Este rey era poderoso, y no solo poderoso, era inteligente. Acuérdense que mandó le dicen el Rabsacés, ¿sí? Era como quien dice el representante, y les dice algo importante que le dice también a Ezequías: tu Dios me ha entregado tu pueblo, quiere que te destruya tu Dios, ¿sí? Imagínense. Era algo para que Ezequías o el pueblo hubiera dicho: wow, lo está mandando nuestro Dios a destruirnos. Pero con esto les quiero decir que siempre va a haber propaganda que van a utilizar todos los medios. ¿Y a qué me refiero? En estos tiempos hay una propaganda tremenda, en una lucha no solo física sino espiritual, en la cual se están utilizando todos los medios de información, y más ahora que tenemos Twitter, Instagram, YouTube, Facebook, la televisión, un poco el periódico, sí. Nadie vive sin estar alejado del teléfono por un minuto o dos, sí. Todos estamos checando el teléfono. Entonces es algo importante ver que desechemos la propaganda y utilicemos el medio que hemos estado viendo de Ezequías, de que Ezequías confió en su Dios. Manuel. Sí. Carlos, ¿querías hablar? Sí, rapidito. Primero. Me encantó mucho la propaganda, dice, y conocemos la historia, ¿no? Cómo estos Rabsaces llegaban llegaban con una realidad, no era la verdad, es una realidad. El cáncer que están sufriendo, hermano, es una realidad en tu vida, pero la verdad es otra. La verdad es muy diferente a la realidad nuestra. Entonces, a eso yo me quiero enfocar ahora. Y en las palabras. Estos tenían palabras, y mira, estos Rabsaces que llegaron allá no eran cualquier líder, eran gente militares, pero tenían una capacidad de hablar y de convencimiento que cuando decían ataquen, los soldados obedecían porque obedecían. Esta gente no era cualquiera, era gente preparada. Mira, esta gente llegó y quiso atemorizar al pueblo de Dios, sí lo atemorizó bastante, pero Ezequías hizo lo más importante. Ezequías se cayó la boca, analizó todo y retuvo lo bueno. Lo bueno que tenía era un templo donde él se podía comunicar con su Dios. Él confió en Jehová plenamente porque él sabía que en él no había nada. Era imposible vencer a ese ejército. Mira, las palabras de Dios solamente son para sus hijos. La palabra no es para Satanás ni para sus aliados. Las palabras y las promesas de Dios es para su pueblo. Cuando nosotros escuchamos palabras y no es la palabra de Jehová, hermano, póngalo de lado, quédese con la palabra de Jehová. Pero una cosa es conocer, saber de Dios, y otra cosa es confiar en su palabra. Todo el mundo en este planeta cree en un poder superior o en un Dios, pero ellos nada más creen, no conocen su palabra. Pero nosotros, que ya hemos leído, que ya hemos escuchado estas lecciones, nosotros debemos creer en la palabra de Dios. Y otra cosa, esto me recuerda a David cuando se enfrentó a Goliat. ¿Por qué no atacó a Goliat? ¿Por qué Sennacherib no atacó? ¿Saben por qué? Porque había un antecedente, que Jehová estaba con su pueblo. Y el único de todo el pueblo de Dios que se le había revelado a este rey poderoso, aparentemente,
era Ezequías. Y entonces Sennacherib se tomó su tiempito y dijo, ¿sabe qué? Voy a mandar a asustarlo, porque asustándole y mostrándole todo lo que hice, ellos van a temer. Pero muy interesante lo que hizo Ezequías. ¿Qué es lo que hacemos nosotros cuando tenemos pasando por un problema? David tuvo que juntar piedras en un arroyo. David tuvo que cargar una onda. David se preparó para tirar la piedra, pero solamente con el poder de Jehová podía triunfar y matar a ese gigante. La pregunta para nosotros es muy simple. ¿Vamos a hacer lo que hizo David, lo que hizo Ezequías? ¿O vamos a hacer lo que los otros pueblos hicieron y fueron vencidos? La salud, Si te levantas un poquito la máscara, ahí, si la tienes salud de cada ser humano es importante, pero no está solamente en las manos de Dios. Está en tus manos también el querer alimentarte, el querer hacer ejercicio, el querer entender que necesitas hacer eso. No es una pastillita que te da el médico que te va a sanar, no es ni siquiera yendo al médico, pero por fe vamos al doctor para que me identifique el problema y yo ser fiel en la receta que me va a dar. Hermano, la fe es así. La fe nos ayuda a actuar del lado de Dios. Porque fíjate, no hay lógica humana. La lógica que iban a perder, iban a ser avasallados y destruidos y hecho, como decía el hermano vulgarmente, pomada por este imperio. Pero ¿qué pasó? Que lo visible, lo que el ser humano ve, es algo impresionante. Pero mucho más impresionante es para aquellos que pueden ver lo invisible y decir, este es nuestro Dios, lo hemos esperado y Él nos salvará. Amados hermanos. Gracias. Mira, Permíteme, Manuel, estamos invitando a los hermanos que están en línea a participar. Esther quiere hablar. A ver, Esther, adelante. Hermano, feliz sábado a todos. Me da gusto ver a todos los hermanos en la iglesia, bueno, los que han ido. Y bueno, Sí, no, en propaganda, hermanos, Isaías 36, 2, 20, dice que los gobernantes de Asiria no solo eran brutales, también eran inteligentes, sus líderes, hermanos. Y siempre me gusta llevar la historia a nuestros tiempos. En estos momentos, líderes como Hitler, Mussolini, en sus tiempos, usaron la propaganda para manipular a la gente. Podemos decir que en nuestros tiempos también se ha utilizado la propaganda. Ahí dice en la última parte, dice, Rabsacés estaba diciendo la verdad. Claramente no estaba diciendo la verdad, pero él persuadía a la gente que estaba, porque ellos estaban en Laquis, ¿verdad? A 48 kilómetros de distancia. O sea, ya estaban invadiendo parte de Judea. La gente lo podía ver y ellos comenzaron a hablar, incluso Rabsacés comenzó a hablar en el idioma donde la gente podía entender. Él estaba utilizando verdades mezcladas con mentiras para persuadir, para diseminar miedo. En nuestros tiempos hay gente muy temerosa que incluso, yo no justifico, pero sí digo de que esta gente que invadió el Capitolio, por ejemplo, son gente temerosa, su cerebro ha sido manipulado, porque eso es lo que hace muchas veces la propaganda, manipular la verdad, torcerla, ¿no? Y es lo que hace Satanás. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Nuestra iglesia siempre nos dice que debemos de cuidar las 5 vías, ¿verdad? Y tenemos que cuidarlas no solo para nuestra salud, sino para nuestros hijos también. El olfato, el gusto, si no me equivoco, es lo que ven nuestros ojos, lo que ven nuestros oídos, y me estoy olvidando más algo. La alimentación quizás, no me acuerdo. Pero son cosas importantes, hermano. Acá nos muestra cómo en anteriores tiempos también se utilizaba la propaganda y nada más tenemos que tener mucho cuidado porque estas cosas ofenden a Jehová, sí. A Dios. Muchas gracias, Esther. Mira, de todos modos, mencionaste el Capitolio. Bueno, estas cosas políticas a mí un poco que no me tocan mucho, ¿no? Pero el Capitolio que mejor nosotros tenemos que cuidar es nuestro corazón. Ese es el Capitolio nuestro, este es el Partido Republicano, el Partido Demócrata, ese es Donald Trump, ese es Biden. El corazón mío es de Dios, no es de ningún hombre, no es de ninguna institución política, movimiento, ni ninguna otra cosa. Dios pone y quita reyes y Dios sabe lo que hace, por qué lo hace y por qué permite cosas que tienen que suceder.
Fue una pena que pasara esto del Capitolio, le quitó prestigio a este país, pero bueno, cristianamente lo que me duele es más lo que está haciendo, como decía mi hermano Juan Francisco, lo que están haciendo los medios con la mente de las personas. No desde el punto de vista político, que no es definitivamente la política es una cosa que es de Dios, no de nosotros. Lo que está haciendo con las mentes en el ámbito religioso. Al miércoles me tocó predicar por acá, tocaba un poco este tema y les hacía ver que hoy, cuando vemos leyes como las que se están haciendo del aborto, de todas estas cosas, nos horrorizamos. Esas leyes las pone el gobierno civil. Ahora, no hay ninguna ley que diga que el que no adore a Dios lo van a meter en la cárcel, ¿verdad? Y nadie se escandaliza porque no existe esa ley. El problema de esas leyes es que nosotros como cristianos tenemos que obedecer las leyes de Dios y hacerle ver a los demás que es la ley de Dios la que tiene que prevalecer. Yo quería hacer aquí una referencia a este punto donde estamos con la propaganda y con toda esta cosa, de lo que pasó allí, que diferencia la situación de Ezequías de otras situaciones similares. Los que han podido leer un poco de historia habrán leído sobre la batalla de las Termópilas, por ejemplo. Allí los griegos con 10.000 hombres le ganaron, destruyeron la flota babilónica que tenía montones de barcos y estaban en una relación, yo creo que de 20 a 1, de 50 a 1, era una barbaridad. Sin embargo, este hombre, ahora, ¿cómo se llamaba? Milcíades era, creo, ¿no? Con unos 10.000 hombres los derrotó. Hay otras, por ejemplo, cuando, ¿cómo se llama? Napoleón se enfrentó acá en Europa Central con todas las tropas aliadas, aquellas que se aliaron para destruir a Napoleón, y Napoleón ganó la batalla, en una inferioridad enorme. O sea que lo que le pasó a Ezequías no es que no le haya pasado a otras personas, pero hay una diferencia que es la que nosotros tenemos que tener en cuenta. ¿Qué usaban ellos en la propaganda? Le decían, tu Dios te ha abandonado, tu Dios no te... Mira, todos los pueblos estos tienen dioses y nosotros hemos acabado con todos esos dioses, los hemos quemado en la hoguera, hemos hecho todas esas cosas, ¿verdad? Para desmoralizarlo. Pero ¿cuál fue la oración de Ezequías, hermano? Y es la que tenemos que hacer nosotros frente a los ataques de Satanás con los medios, contra nuestros hijos, contra nuestra familia, contra nuestra iglesia, contra nuestro entendimiento, nuestro corazón. Es esto mismo que estaba tan importante en la oración de Ezequías. Manuel, líbranos. Antes de que entre a la oración. No voy a leer la oración, perdóname, Espérame. nada más quiero leer este pedacito. Líbranos de su mano, para que todos los reinos de la tierra conozcan que solo tú eres Jehová. Eso es importante. Y eso es lo que hacía diferencia entre Ezequías y Napoleón Bonaparte, entre Bolívar o no sé quién allá, Sucre, o cuando ganaron aquellas batallas imposibles, o este hombre, los griegos. Esto es lo que hizo la diferencia y es lo que tiene que hacer la diferencia entre nosotros y el mundo. Algo que quería mencionar es referente a la oración, ¿sí? Llega Ezequías después de estos mensajes. ¿Cómo llega? Temeroso, llora, ¿sí? Se humilla, pide a Dios, pero antes de eso, ¿qué fue lo que pasó? Sennacherib reta al Dios Todopoderoso, ¿sí? Lo reta, ¿sí? Y es ahí el error de este rey, ¿sí? Fue el acabose, ¿sí? Fue una bofetada que le dio a Jehová. Entonces, Jehová escucha la oración de Ezequías. Y Ezequías, esa oración es completamente la respuesta a lo contrario que le está diciendo Sennacherib. ¿Qué está haciendo Ezequías? Reconociendo al Dios creador, todopoderoso, viviente, ¿sí? Y dueño de esta tierra, ¿sí? Y del universo. ¿Ve? Es lo que quería mencionar. Sí, gracias. Okay, Gracias, adelante, ¿alguien quiere comentar? ¿Hay alguien Acá en línea? por este lado Sí, veo hay alguien gente en que línea, quiere me dicen comentar. allá. No se sientan Digo, cohibidos. Juan Francisco, ¿sí? nos dicen que hay alguien en línea. Ok, sí, adelante. ¿Quién es, Otilia? ¿No? No. Carlos, Bueno, adelante. quizá
Oh, doctor, Quizás adelante. pudiera, sí, quizás pudiera agregar un poquito más acerca de la propaganda, ¿no? Resulta que cuando uno entra a internet o entra a YouTube, hay mucha formas de pensar acerca de la Biblia, acerca de los sucesos de la Biblia, que todo lo critican, que todo lo ponen en forma negativa, critican a las religiones, critican a esto, y entonces si uno se mete a escuchar y a escuchar eso, eso va a quedar en nuestra mente y nos va a hacer dudar del poder de Dios. Así es que a veces hay programas en los cuales dicen, no, sí, en las plagas de Egipto, el río se puso rojo porque una tierra cayó y esa tierra era roja, ¿no? Y le dan explicación a todas las cosas, que murieron los primogénitos porque los primogénitos eran especiales y vivían en la planta baja, los demás, todos los demás vivían en la planta alta. Y entonces todos esos humos que vinieron, fueron a los primogénitos. O sea, le dan una explicación tan loca, por decirlo así, que a veces eso hace mella en la mente de las personas que están débiles a veces. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado en lo que leemos, en lo que escuchamos, en lo que vemos, y así como Ezequiel dijo, no le contesten, no le hablen, no le digan nada. Pues nosotros tenemos que tener que estudiar la Biblia y estar más firmes en nosotros para poder rechazar esas cosas que están diciendo en internet. Bueno, acuérdense que si no es a la ley y al testimonio es porque no les ha amanecido. Y definitivamente, ya lo mencionó Carlos, sí, es donde estamos poniendo nuestra mente, nuestro corazón, ¿sí? Definitivamente, si abrimos las puertas a ese tipo de información que no nos lleva a ningún lado, sí, no, sí nos lleva a algún lado, sí, al lado equivocado. Correcto, pero no nos lleva al lado adecuado. Si ya tenemos la senda, sí, no tenemos que andar aquí y allá. Carlos, quería comentar algo. Rapidito, nomás se pone tan interesante. Con respecto a si el Ramsés estaba diciendo la verdad, para mí yo creo que no, pero había una realidad que no se podía negar, eso era cierto. Pero una cosa interesante, quien realmente estaba diciendo la verdad era Ezequías en el templo. Cuando le dijo, él destruyó a toda esa gente porque los dioses de ellos eran de piedra, de barro, de madera, eso el fuego lo consumió. Pero quiero ver, Señor, si tú que eres el fuego consumidor te pueden quemar a ti como quemaron a los otros dioses, en otras palabras. Mira, hermano, el único que puede quemar el pecado en nuestra vida y transformar y hacer de este barro algo bueno es Dios. Entonces, cuando nosotros nos vamos a los pies de Jesús, nos vamos a los pies de Jehová, vamos a lograr victorias que es extremadamente imposible de ganarlo solo, pero con la fe, porque dice que el verdadero cristiano, ¿cómo vivirá en estos últimos tiempos? O cómo siempre vivió, es por fe. Y la fe nos lleva a hacer cosas que nuestro ojo espiritual ve, pero que no existe ahora. Esa es la capacidad que tiene la fe. Entonces, Ezequías estaba viendo de que realmente no se habían metido con él. Por eso no salió a pelear la batalla, porque él sabía que esa batalla era de Dios. Y sabía muy bien también que él tenía que prepararse. ¿Por qué? Porque él tenía que tener un pueblo animado, no atemorizado, sino animado. Y la mejor manera de animar un pueblo en momentos de crisis es decirle, ¿sabe qué? Tú puedes. En Cristo Jesús, tú puedes. Vamos a prepararnos, vamos a hacerle frente y vamos a ver lo que Dios va a hacer hoy. Carlos, y ten presente una cosa, enseguida, Mirna, ten presente una cosa, que la preparación es el primer acto de fe. La preparación es el primer acto de fe. Cuando yo me estoy preparando es porque yo creo que Dios va a hacer la otra parte. A ver, Mirna, quisiéramos ir acortando un poquito a ver si terminamos, nos quedan 15 minutos. Arriba, Mirna, adelante. Claro que sí. Para hacer énfasis en este día, hablando de la historia, a mí me fascinó y me encantó. Mira, perdón, con seguridad te puedes quitar la cámara. Se han tomado las medidas para que haya una distancia suficiente. A mí me fascinó la oración de Ezequías y se las voy a leer. Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra, hiciste los cielos y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído, oye, abre, oh Jehová, tus ojos y mira, oye las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Ciertamente, Jehová, los reyes de Asiria destruyeron todas las tierras y sus comarcas, y entregaron los dioses de ellos a fuego, porque no eran dioses, sino obra de manos de hombre, madera y piedra.
Por eso lo destruyeron. Ahora pues, Jehová Dios nuestro, líbranos de su mano para que todos los reinos de la tierra conozcan y sepan que solo tú eres Jehová. Que esa sea nuestra oración. Cuando nosotros vayamos al Señor a pedirle, que no sea pensando en el yo, lo que necesito, sino en que el nombre de Jehová sea alabado y glorificado, en que otros vean quién es el que está haciendo el milagro, quién es el que está obrando. Y muchas veces nosotros tenemos personas que acuden y dicen, ¿puedes hacer una oración? ¿Puedes orar por mí? Hermanos, el enemigo va a estar allí listo para poner en nuestra mente, tú vas a orar, tú vas a tomar el yo que no salga, sino que Jehová, nuestro Dios, nuestro Creador, es el que te va a responder tu oración. Y que ellos vean a Cristo Jesús, que vean el amor de Dios, pero que no me vean a mí. Gracias. Miren, hay una cuestión aquí, me gustaría ya que pasáramos al siguiente tema, porque tiene algo bien importante, importantísimo. Fíjense que después de que Ezequías había hecho todo esto, ¿cuántas cosas hizo Ezequías? Hizo montones de cosas, reparó las murallas, preparó su ejército, aseguró el agua, la desvió. Sí, hizo todo eso, le quitó el agua afuera también. Así es. Todo eso lo hizo Ezequías. Al final, ¿cuántas de las cosas que hizo Ezequías utilizó Dios para darle la victoria? Ninguna. Aquí es donde está. Yo creo que esto es algo extremadamente importante, que nosotros enfoquemos un poco nuestra atención en esto. Dios quiere, cuando nos hace esos milagros grandes en nuestra vida, que nosotros sepamos que eso viene de su mano y no de la nuestra. Quiero decirles sobre esto, la Biblia dice que vino el ángel de Jehová por la noche y mató, pero entonces mató a 185,000 soldados, pero la historia secular lo recoge y es lo más interesante. ¿Saben qué fue lo que pasó? Según la historia secular, fue la peste negra, una epidemia de aquellos tiempos que era horrorosa. El médico puede hablar mucho mejor que yo de esto. Y en una noche murieron por causa de aquella infección, murió todas aquellas personas. Ahora, ¿qué hace Dios? ¿Mandó un ángel físico allí vestido de Superman a matar a las personas? No, pero esa enfermedad que llegó repentinamente y acabó con ellos, ese era el ángel de Jehová. Y eso es lo que ocurre en nuestras vidas. Después usted le encuentra una explicación porque, mira, sí, que yo hice tal cosa. No, Señor, usted no hizo nada. Dios utiliza medios humanos, medios lógicos a veces para realizar milagros imposibles. Entonces, cuando usted ora, usted hace la parte que le toca, usted trabaja y luego viene el milagro de Dios. Acuérdese que con mucha frecuencia Dios va a utilizar vías que luego pueden parecer que no vinieron de Dios, pero vinieron de Dios, porque eso que sucedió no es lo que tenía que suceder. Yo les puedo contar muy rapidito, yo fui fumador en mi juventud y tenía un vicio tan grande como el que puede tener uno que consume cocaína o qué sé yo qué. Y yo hice lo imposible, fui al médico, me hicieron tratamientos, hice yo no sé cuántas cosas para dejar de fumar. Y hubo un día que yo me arrodillé y le dije a Dios, yo iba a la iglesia, tenía que salir afuera a fumar cuando estaban dando el culto. Le dije a Dios, Señor, yo soy tuyo, yo no me quiero perder, pero si tú no me quitas esto, yo me voy a perder porque yo no puedo. ¿Saben qué pasó? Jamás tuve deseo de fumar. Ahora, fue mi voluntad. Ahora yo, pues si no, es que yo ejercí. No, yo no hice nada, Señor, eso lo hizo Dios. Ya yo había hecho lo que yo tenía que hacer y no dio resultados. Y entonces aquí pasa lo mismo. Ezequías hizo todas esas cosas, pero él, si sale de los muros de Jerusalén, pierde. Pueden estar, eso se lo puedo asegurar. Si Ezequías saca su ejército fuera de los muros de Jerusalén, habría sido derrotado. El acto de fe estuvo en quedarse dentro de los muros y esperar a ver qué cosa es lo que iba a hacer Dios. Y entonces Dios mató a 185,000 soldados. Y estas personas, aterrorizados,
se fueron de allí. Pero acuérdate, Francisco, que bueno, vas a hacer tu comentario ahora, que pasaron dos cosas, porque lo primero fue el ruido. A veces nos pasa eso también, ¿eh? Y el ruido no hizo que se fueran, pero luego cuando vino la peste aquella, acabó con todo, entonces dijeron, esto ya no, los aterrorizantes se fueron ellos. Así es. Esa Entonces, fue la obra de Dios. Ya no tengo comentario porque se nos está cortando el tiempo. Sí, No, nos pues, quedan 10 tienes 10 minutos, pero todavía. En la enfermedad y la riqueza. Ah, bueno, pues arriba. ¿Alguien quiere comentar acerca de Ezequías? ¿Qué fue lo que pasó aquí? ¿Qué le dijeron a Ezequías? ¿Que tenía cuánto tiempo de vida? Ya no tenía tiempo, pero ¿cuánto le dijeron? ¿Qué? Iba a morir, ¿sí? ¿Y qué hizo Ezequías? ¿Se alegró? No, se angustió, se desesperó, ¿sí? Pero hizo algo importante. Otra vez se humilló, oró. ¿Y qué pasó? Sus oraciones fueron escuchadas. ¿Y cuántos años le dio más? 15 años. 15. Pero en estos 15 años algo sorprendente pasó, que voy a dejar a Manuel No que le puede corresponda. decirlo. A ver, adelante, Manuel. Ay, esto lo tocamos al principio, Francisco, ¿no te acuerdas? Claro que sí. Cuando dijimos Bueno, de la ostentación, así es. de quién eran, de cómo había adquirido todos los Correcto. tesoros aquellos. Entonces, ¿qué hace Ezequías con los representantes babilónicos? Llegan y le abre todas las puertas de los tesoros que tenía, todos Sí, sí. sus logros, ¿sí? Las riquezas que tenía, el templo, ¿sí? Los ejércitos. Los invitó a que vinieran. Los invitó, sí. Como quien dice, echó la casa por la ventana. No hubo secreto que no supieran los babilónicos. Pero, por desgracia, sí, no alabó ni glorificó a Dios sobre todos los logros que tuvo él. Y esto fue el error de él. El error de Ezequías, sí. Oh, sí. Adelante, doctor. ¿A quién? ¿A mí? Sí. Bueno, mire, es importante ver que Dios hizo esta manifestación de retroceder la sombra, ¿no? Para que los babilonios, que eran muy estudiosos de ello, entonces se dieran cuenta del Dios de Israel. Ahora, los babilonios también estaban subyugados por los asirios y querían liberarse, de tal manera de que vieron en Ezequías un aliado muy poderoso cuyo Dios había hecho retroceder esa sombra, de tal manera de que ellos hubiesen tenido mucho respeto por el pueblo de Judá al ver que su Dios era un Dios grande y que cuando ellos invadieran esa zona los trataran con más respeto, o por lo menos se aliaran con ellos para deshacerse de Siria. Pero quizás hubiese sido diferente la forma de tratar de los babilonios con el pueblo judío si es que Ezequías lo hubiese declarado lo grande que es Dios. Sí. Miren, para los que les gusta la historia, ahí en Mesopotamia, entre los asirios, fueron los padres de la Cultura. De la astronomía. Ellos fueron los primeros astrónomos de la historia y los babilonios fueron herederos. Entonces allí se originó la astronomía. Ellos sabían mucho de esto. Yo estuve calculando y cuando el sol regresa 10 grados, la sombra, porque ¿saben cómo es el reloj solar ese que proyecta una sombra y esa sombra gira 180 grados durante el día? Bueno, 10 grados equivalen aproximadamente a 40 minutos. O sea que si eran las 9, de pronto eran las 8:20, ¿no? O sea que regresó 40 minutos atrás el tiempo. Hizo regresar el tiempo. Y esto fue lo que le llamó la atención a los astrónomos babilonios. Y entonces, ¿cómo es posible que haya podido suceder esto? Observen aquí, porque sí, la historia, como volvemos otra vez, la historia es interesante, pero veamos cómo obra Dios. Dios quería que el pueblo de Israel hiciera algo que nos ha encomendado Cristo a nosotros,
¿Qué nos ha dicho Cristo a nosotros? ¿Cuál es el mandato que nos ha dado? Que prediquemos el Evangelio. Y Dios creó aquel pueblo era la iglesia del séptimo día allí en el corazón del Medio Oriente. ¿Y cuál es la misión que tenían? Llevar ese conocimiento de Dios al mundo, y no lo hicieron. Pero entonces Dios está actuando. Y cuando los babilonios, los astrónomos, ven aquello que estaba sucediendo, dijeron, algo tremendo ha pasado aquí. Y entonces vinieron a ver a la fuente de donde ocurrió el problema. ¿Qué es lo que le tocaba hacer a Ezequías y a los sabios de allí de Israel y a los demás, a los escribas, a los doctores de la ley, etcétera? Mostrarles al Dios el Dios que está en la oración de Ezequías, donde dice, para que todos los reinos del mundo conozcan que solo tú eres Dios. Haberles mostrado que aquel gran milagro increíble, porque ese milagro inclusive hoy es algo extraordinario. Sí, gracias. Yo estoy terminando ya. Para que supieran que aquel milagro extraordinario, que hoy sería algo tremendo también, lo había hecho el único que lo podía hacer, que era Dios. Y eso Ezequías no lo hizo. Ahora, ¿qué nos dice eso a nosotros como iglesia? ¿Qué nos dice hoy a nosotros esto como iglesia? Encerrado dentro de estas paredes y afuera de estas paredes perdiéndose el resto del mundo. ¿Es eso lo que Dios espera de nosotros? Eso es lo que Dios espera de nosotros. ¿Cuántos de nosotros se preocupa por buscar una persona y traerla aquí a la iglesia? Una, aunque sea en el año. Lo que espera Dios de nosotros es que esa señal que hizo Dios, que la percibieron los astrónomos en Babilonia, donde estaban los científicos de la astronomía de ese tiempo, por supuesto, con todos los errores que pudieran tener, eran los que más sabían de astronomía en el mundo. Cuando vieron eso y vinieron acá, en lugar de que se les mostrara el Dios que había hecho eso, ¿qué se les mostró? Las cosas que por causa de ese Dios tenía Ezequías, y que era una franca invitación a que el rey de Israel lo invadiera para quitarle aquellas riquezas. O sea, este fue el gran fracaso de Ezequías. El hombre, el héroe de la fe, el hombre que había obtenido todas aquellas bendiciones inmensas, ahora pues caía en esta situación. Fue de los grandes temas maestros que tocamos al inicio de la lección. Entonces, bueno, Francisco, tú querías decir algo y no sé, algo bueno, más no, para darle oportunidad estamos terminando y vamos a terminar con una oración. Carlos, ¿quieres dirigirnos en oración, por favor? Hay que darle oportunidad a Priscila también, ¿no? Ok. Oremos, hermano. Cariñoso y amante Padre que estás en los cielos, cuán preciosa es la lección de escuela sabática. Para mí ha sido un estudio de éxito. Creo que la universidad del éxito está en la escuela sabática, Señor. Personas que estudian cada día su lección y que confían plenamente en ti y practican lo que se aprende. Es imposible no ver el poder del Espíritu Santo actuando en la vida de cada hijo tuyo. Querido Padre, te damos gracias por esta lección. Estamos viviendo un tiempo como de sequía, de pandemia, de crisis, de amenaza. Vemos que la gente se muere, que se enferma. Vemos toda esa propaganda que hace el diablo con esta enfermedad. Pero me quedo con lo que hizo Ezequías. Él se preparó en momentos de crisis porque sabía que pronto iba a llegar la victoria y teníamos que estar preparados, tenemos que estar preparados para hacerle frente a lo que se viene después de esto. Señor, prepara a tu pueblo. Yo sé que muchos de mis hermanos se están quejando, se están diciendo no hay trabajo, no hay salud, pero yo también veo, Señor, que no están haciendo mucho por mejorar eso, no se están preparando para tener un mejor trabajo, no están comiendo y haciendo ejercicio, alimentándose mejor, no están hablando con sus hijos del poder que tiene Dios para arreglar los problemas en la familia, sino que están dejando que el enemigo le convenza con sus propagandas. Esa voz del enemigo que atemoriza está llegando a nuestros hogares y a muchos lo está convenciendo. Padre eterno, prepara a tu pueblo, ayúdanos, Señor, a estar listos, a ver qué puedo aprender en esta pandemia, aprender el inglés, aprender un oficio, aprender de tu palabra, Señor. Todo se puede en Cristo que nos fortalece. Amén. Querido Jesús, yo te pido por este grupo hispano
de la iglesia de Antio. Que tú nos bendigas, Señor, que abra nuestra mente y nos pueda hacer ver la poderosa bendición que tenemos cuando te creemos a ti. Cuando tú actúas en nuestra vida totalmente, Señor, es diferente la situación. Todo lo que no se puede es hecho posible. Así que, Padre, decidimos quedar con esa propaganda. No es propaganda la que tú haces, es palabra de vida para vida eterna, Señor. Confiamos en tus promesas, confiamos en el Dios de Israel, nuestro Dios. Sabemos en quién estamos confiando y sabemos hacia dónde tú nos quieres llevar. Pero en ese lapso de que tú vengas, Señor, prepáranos para estar listos todo el tiempo, a tiempo y fuera de tiempo, poder predicar tu palabra. No solo de palabra, sino con testimonio, como dice Mateo 24:14. Que nuestras vidas inspiren a otras personas para conocer a ese Dios de Israel. Y que nuestros testimonios sean para honrarte y glorificarte al Dios que creó todas las cosas materiales. No a lo material, sino al Dios que tiene la capacidad de crear lo material de la nada. Quédate con nosotros en esta mañana, Padre Santo. Gracias por el sábado y gracias por esta hermosa lección que nuestros hermanos se han preparado y nos han traído. Y gracias porque tu palabra es la que prevalece en este lugar. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Vamos a permitir que los diáconos nos den la salida. Vamos a salir por esta puerta a su mano izquierda para ustedes y para mí la derecha. Bendiciones. Thank you.